Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta última disertación de 2025. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y para eso, qué más que con la visita de un experto, en este caso el profesor Boris Rodríguez del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Hoy trataremos el tema precisamente de las ciencias cuánticas y las tecnologías cuánticas aplicadas en conmemoración precisamente del año internacional, ¿cierto? Boris, bienvenido. Quería preguntar precisamente sobre el tema que tratas tanto de cotidianidad. De pronto, ¿qué nos puedes contar así básicamente? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias al ITM y al Observatorio por dejarme venir a hablar de uno de los temas que más me apasiona como físico, que es justamente la física cuántica. En efecto, tú tienes razón. Este 2025 fue declarado por la ONU Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas. Y la razón es que estamos celebrando 100 años de la formulación de las primeras ideas cuánticas en 1925 por un jovencísimo Werner Heisenberg. Entonces, que esta celebración sea un motivo para hablarles a nuestra audiencia de los impactos y las implicaciones que tiene la ciencia y las tecnologías cuánticas. Correcto, sí, porque obviamente para atrás hay una cantidad de historias que, aunque nunca buscaron pues este tema en sí, pero se fueron conectando y dieron con ello. Por ejemplo, es que estamos hablando hasta de los tubos catódicos de Faraday, por ejemplo, en su momento, que fue crucial para entender la electricidad, por ejemplo, con la parte de los electrones, porque prácticamente los electrones se repelían en ciertos materiales, quedan ahí, y otros en cambio no quedan, digámoslo así, detenidos o congelados ahí. Por supuesto, Fernando, o sea, todo descubrimiento científico tiene unos antecedentes, tiene unos predecesores. De hecho, el problema que estaba intentando explicar Heisenberg era el origen de los espectros atómicos. Correcto. Y era un problema que se venía estudiando a lo largo de todo el siglo XIX, pero para la época de Heisenberg, los años 20 del siglo XX, este problema se había vuelto muy difícil porque ya los físicos sabían que toda la física que conocían, todas las teorías físicas que habían elaborado, no eran capaces de responder esta pregunta. Entonces, por eso, digamos, a pesar de que toda idea científica y todo descubrimiento científico tiene unos antecedentes, los físicos decimos que la física cuántica empieza en 1925. Porque Heisenberg da con una idea revolucionaria que no se había pensado antes, y es justamente esa semilla que introduce Heisenberg la que desarrolla la teoría cuántica. Bueno, y entonces en esta parte, cuando hablamos de 1900 apenas, como un Max Planck, por ejemplo, que los cuantos de energía, correcto, que eran realmente paquetes de energía que eran discretos, no discretos realmente, que la energía era no discreta, de tal manera que se mandaba en paquetes. O sea, en ese punto, ¿qué conexión puede haber para que fuera una...? Pues... digamos, en la idea de Max Planck, que también está intentando explicar un problema de radiación que se llama la radiación de cuerpo negro, cómo emite un cuerpo en equilibrio termodinámico a cierta temperatura. Planck encuentra que para explicar el espectro de radiación necesita introducir la idea de paquetes discretos de energía, que es una idea extraña dentro de la física clásica, la vamos a llamar así, la física que ellos conocían hasta esa época. Pero, digamos, la teoría cuántica, con las ideas que desarrolló Heisenberg, rompe completamente, de hecho introduce tantas alteraciones a lo que creemos cómo funciona la naturaleza, que las ideas sencillas de Planck o de Einstein en 1905 con el efecto fotoeléctrico realmente están muy alejadas de lo que, digamos, hoy en día sabemos nos trae la teoría cuántica. El extraño mundo cuántico es muchísimo más extraño de lo que se imaginaron Planck, Einstein, incluso yo diría que el mismo Heisenberg, porque, digamos, la física cuántica ha tomado un resurgimiento, porque solo hasta estas épocas, 100 años después, tenemos la posibilidad tecnológica de en el laboratorio empezar a explorar las verdaderas consecuencias de la tecnología. Exacto, cuántica. porque por ejemplo en su época, cuando Einstein, por ejemplo, que se decía que no la aceptaba, era porque no aceptaba esa parte como la probabilidad tan vaga que no era medible,
desde el punto de vista científico, que la ciencia trataba siempre de tener unos datos concretos, exactos. Pero lo que dices ahí, obviamente, eso realmente fue completamente cambiado precisamente por este nuevo postulado, porque en la cuántica, al menos desde el punto de vista micro, estamos hablando de lo nanométrico incluso, pues digámoslo así, estamos hablando de los fotones, por ejemplo, de esas partículas subatómicas, que en su momento le llamaban pues los fotones, pero no es medible con el concepto que nosotros tenemos de medir lo macro con esa parte micrométrica, no es como tan fácil de sostener, porque es como salir un poco de la razón. Por ejemplo, me explico, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una ave la vemos volar, y nosotros vemos porque unos fotones le están dando ahí, da una figura de tal manera que nosotros la percibimos con nuestra visión, pero cuando tú tratas de medir a nivel micro, o en este caso nanométrico o más, medir una partícula, esta es alterada precisamente por esa otra energía, digámoslo así, que se le influye para tratar de medirla, ¿cierto? Entonces, como es alterarla, y eso era como que lo que habla en su momento la acción, por ejemplo, la acción que había una acción que influía, pero entonces tú tienes una partícula que la mides bien, pero tiene una contra que no sabes hacia dónde va a partir esa otra energía, pues una probabilidad que es muy baja, digámoslo así. Bueno, ahí has tocado muchos aspectos y como para ir haciendo algunas precisiones, sí. A Einstein efectivamente no le fue gustando la forma final que fue tomando la teoría cuántica justamente después de 1925, cuando los jóvenes físicos de esa época, porque quienes desarrollaron la teoría cuántica fueron físicos muy jóvenes. Heisenberg en 1925 tenía 24 años. Entonces, a Einstein no le gustó como la forma final que tomó la teoría, pero él mismo participó mucho en el desarrollo de la teoría. Y no le gustó, entre otras cosas, el asunto de las probabilidades, podríamos llamarlo secundario, pero a Einstein le incomodaba profundamente la imagen de la naturaleza y del mundo y de la realidad que estaba ofreciendo la teoría cuántica. En esto que acabas de plantear, digamos, medir, observar un ave, nosotros con nuestros sentidos, o ni siquiera necesitamos nuestros sentidos, porque los oyentes tienen que aquí hacer una primera precisión muy importante, que cuando los físicos cuánticos dicen observar, no se están refiriendo a una inteligencia que observa, sino a un instrumento de medición que mide. Entonces usted puede observar el ave con sus ojos, pero hoy en día puedes observar el ave con un telescopio, y eso lo mandas a un programa de computadora que se llama un tracker, y simplemente registras la posición del ave. Para medir la posición del ave no se necesita una inteligencia, una conciencia. Eso es lo primero que tenemos que aclarar, para que el verbo observar no se confunda con inteligencia. Entonces, más bien decimos medir. Y lo más extraño que trajo la mecánica cuántica, que le incomodó hasta que falleció Einstein en los años 50, es que la mecánica cuántica afirma que las propiedades de los objetos no son inherentes a los objetos. Entonces voy otra vez al ejemplo del ave. Si estamos viendo, no sé, un halcón peregrino volando, pues las propiedades del halcón peregrino, su forma, sus plumas, su tamaño, pues uno dice, esas propiedades de ese objeto, de ese halcón, son inherentes al halcón, y no importa si yo las mido o no, él las tendrá. Claro. La teoría cuántica afirma que eso no es completamente posible, y por ejemplo, para afirmarse un electrón tiene determinada posición, determinado spin, determinada energía, determinada velocidad. No se puede decir, y no se le puede además asignar al electrón esas propiedades antes de medirlo. Entonces a Einstein le incomodó profundamente eso, porque Einstein pensaba que no se podía hacer física así. El asunto es que, digamos, el desarrollo tecnológico de todo el siglo XX estuvo profundamente influenciado por la física cuántica, porque
además de que la física cuántica trae estas extrañezas, pues lo que estudia es la materia, es la teoría de la materia y de las interacciones de la materia. Entonces, en términos prácticos, la física cuántica termina siendo la teoría más universal que tiene en este momento la física, porque por ejemplo, cómo evoluciona una estrella, pues tiene que ver con el asunto de cómo interaccionan esos átomos o núcleos atómicos o partículas nucleares al interior de la estrella, cómo estamos conformados nosotros aquí en el planeta Tierra, tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones entre los átomos y las moléculas para conformar máquinas biológicas, y todo eso, en última instancia, es física cuántica. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo del siglo XX, resulta que toda la tecnología que estamos construyendo como seres humanos, la sociedad humana, es tecnología que ha girado alrededor de la teoría cuántica. Bueno, Boris, entonces en este punto, por ejemplo, ya yendo a la actualidad como lo estás planteando ahí, las tecnologías que usamos, por ejemplo, porque en todo lo que nosotros vemos actualmente está utilizado, por ejemplo, los microcomponentes de los celulares, por ejemplo, Por supuesto. los sensores de las cámaras. Todos los sensores usan principios de física cuántica. Exacto. Entonces, como, digámoslo ahí como de una manera de pronto muy didáctica, ¿cómo se aplicó esto? ¿Por qué se pudo llegar a este punto? ¿Por qué la tecnología cuántica seguirá siendo, digamos, la primera física que nos va a regir? O sea, la razón fundamental, para que nuestros oyentes la entiendan muy bien, es que la física cuántica es la física de los átomos, y como todo está hecho de átomos, pues en última instancia todo tiene que ver con física cuántica. Y la razón por la cual, por ejemplo, productos tecnológicos de la física cuántica como los semiconductores son tan dominantes hoy en día, es que mira, en 1948 hubo 3 científicos de los laboratorios Bell de AT&T, que es una empresa privada y tenían unos laboratorios de investigación. 3 científicos desarrollaron el transistor, que es un dispositivo que me permite hacer control lógico de las corrientes y los voltajes. Control lógico quiere decir que pueden producir estados de ceros y unos con corrientes y voltajes y controlar eso, ¿cierto? Inclusive casi que como un filtro, digámosle, como para que haya cierta frecuencia en el caso de emisión. No estamos hablando de emisión de luz, sino de corriente eléctrica o voltaje, ¿cierto? Con la emisión de luz podemos ahorita hablar con otra de las grandes tecnologías cuánticas que seguro nuestros oyentes conocen. En 1948, mira, usando la teoría cuántica que se llama la teoría cuántica del sólido, estos colegas desarrollaron el transistor, y resulta que todos nuestros oyentes, ¿cierto?, que tienen en sus manos, no sé por dónde nos están escuchando, una vieja radio de muchas bandas, o por una computadora, una tableta, por un celular, todos los componentes electrónicos que estamos fabricando hoy en día están basados en transistores semiconductores. Y para que esos transistores semiconductores funcionen como los deseamos, pues resulta que funcionan así por los principios de la física cuántica. Correcto. Entonces, toda la tecnología, ¿cierto?, digamos, es difícil para un oyente, imagínate esto, Fernando, nosotros que ya tenemos nuestro recorrido en el mundo, en los años 70 no había nada de esto. De pronto lo más avanzado era la radio y la televisión. Radio multibanda. ¿Cierto? Sí. Una radio multibanda y una televisión. Si nos hubieran dicho en los años 70 cómo iba a estar el mundo en el 2025, tal vez diríamos, ¿cierto?, eso no es posible. Pero ese desarrollo, ¿cierto?, de 50 años, de los años 70 a el 2025, entre otras cosas, ha sido posible por la industria electrónica, microelectrónica, y esa industria está basada en física cuántica. Exacto, entonces ese gran salto obviamente es ese desarrollo cada vez de la instrumentación más precisa, digámoslo así, que puede hacer inclusive aplicaciones muy prácticas. En este caso, si nosotros hablamos de los escáneres, por ejemplo,
para medir órganos, por ejemplo, o para visualizar, por ejemplo, solo unos órganos, por ejemplo. Estamos viendo como unas secciones y no el conjunto como tal, que es lo que uno pensaría que vería un escáner, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen para filtrar esa tecnología? Imagenología médica, o sea, las aplicaciones, o sea, Los láseres. los láseres, que era la otra gran tecnología cuántica, es los láseres. El transistor, mire, se inventa en 1948 y el láser se inventa en 1957. Y ahí nuestros oyentes tienen que tener eso muy claro. Un transistor y un láser no se puede inventar si no se ha desarrollado la teoría cuántica. Exactamente. Doy un ejemplo. Usted puede desarrollar la rueda sin saber mucha física, o el fuego, porque por experimentación, ¿cierto? Si usted quiere transportarse y prueba con muchas figuras, ¿cierto? Ruedas cuadradas, obviamente no funcionan muy bien. Muy rápidamente usted inventa la rueda. No necesita muchos conocimientos de física. Correcto. Pero para poder inventar el transistor y el láser necesita saber física cuántica. Si no sabe física cuántica, no puede inventar esos dispositivos. Entonces, con los transistores, por ejemplo, los hemos miniaturizado a una escala tan sorprendente que en un teléfono celular, un chip cualquiera, un Snapdragon de un celular moderno, tiene miles de millones de transistores, ¿cierto? Para hacer toda la operación del celular. Con eso, ¿cierto? Que, digamos, del transistor pasamos al microprocesador, que son los cerebros de nuestros computadores modernos y de todos nuestros aparatos. Con los microprocesadores y los láseres y el control de otras radiaciones, porque no solamente la luz es una radiación, por ejemplo, podemos tener control de radiaciones como rayos beta, que son electrones, rayos gamma, que son fotones de alta energía. Podemos tener control, por ejemplo, de emisión de positrones. Podemos crear aparatos tan sofisticados como el que acabas de decir, un tomógrafo PET. PET es la sigla en inglés de Positron Emission Transmission. O sea, un tomógrafo PET es un tomógrafo de emisión de positrones. Exactamente. El positrón es una antipartícula del electrón. Exacto, es de la parte subatómica. Entonces, no es posible, mire, y un tomógrafo PET es de los instrumentos más sofisticados que tenemos para indagar los órganos humanos. Exacto. Entonces, no podemos, ¿cierto? O sea, un examen médico de alta resolución, de alta definición, que puede salvar la vida de alguien, no es posible si no se hubiera desarrollado la física. Bueno, y entonces en este punto, para ir como cerrando el tema, ¿qué le espera en este caso al desarrollo humano con la física cuántica cada vez que está cada vez más dominada o más sintetizada? ¿Qué nos puede esperar? Esa pregunta es buenísima, Fernando, porque resulta que cosas como el transistor o el láser aprovechan las propiedades de la física cuántica de muchos átomos, de miles de millones de átomos. Y justamente la física cuántica y, digamos, la experimentación en física cuántica y la tecnología en física cuántica está empezando a manipular los átomos individuales. Y con la manipulación de átomos individuales se han abierto ventanas aún más sorprendentes, digamos, para el desarrollo tecnológico. Hoy en día tenemos, por ejemplo, una de las áreas de mayor aplicación de la física cuántica es la metrología cuántica, que ofrece una precisión sin precedentes. O sea, los experimentadores clásicos ni sospechaban la precisión sin precedentes que estamos alcanzando con la metrología cuántica. Para ponerle un ejemplo a nuestros oyentes, este ejemplo me gusta mucho. En la observación del universo, digamos, uno de los grandes retos que hubo por mucho tiempo fue detectar si había ondas gravitacionales o no. ¿Cierto? Y aquí, ¿cierto? La gravedad resulta que no tiene nada que ver con la física cuántica, ¿cierto? Eso es uno de los grandes problemas de la física. Pero hay que detectar ondas gravitacionales. Si la imagen de la gravedad que tenemos y de la materia a gran escala en el universo es correcta, deberían haber ondas gravitacionales.
Resulta que el tamaño de las ondas gravitacionales es más o menos de 10 a la menos 18 metros. 10 a la menos 18 metros. Para darle una idea a nuestros oyentes, un átomo tiene el tamaño de 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 es 1 dividido en 10 a la 10, que son 1000 millones, ¿cierto? Un 1 con 10 ceros. Entonces un átomo es 10 a la 8, o sea, 100 millones de veces más grande que una onda gravitacional. El núcleo atómico tiene un tamaño de 10 a la menos 15. Entonces, una onda gravitacional es 1000 veces más pequeña que el núcleo atómico. Entonces, una pregunta es, ¿con qué regla mido eso? Y allá se está apuntando la tecnología. Es una regla muy complicada, ¿cierto? ¿Cómo mido algo que es 1000 veces más pequeña que el núcleo de un átomo? Que un núcleo de un átomo. Y la respuesta la da la física cuántica. Y justamente porque fue posible, manipulando, en este caso, los estados cuánticos de la luz, fue que los interferómetros de LIGO y Virgo actualmente, pero fue LIGO el primero que lo hizo, pudo medir una onda gravitacional en el 2015 y les dieron el premio Nobel, ¿cierto? Sí. A Thorne, a Barish, a los desarrolladores del LIGO por la comprobación experimental de las ondas gravitacionales. Entonces, medir una distancia 1000 veces más pequeña que un núcleo atómico. El tiempo, el segundo está definido en términos de los saltos y las oscilaciones de un electrón en el átomo de cesio. Esa es la definición actual del segundo y es una definición precisa, o sea, ya es absolutamente ese valor exacto. Es el estándar. El estándar de medición del tiempo, ¿cierto? Que todos usamos. Resulta que usando física cuántica, manipulación de átomos individuales, los físicos cuánticos han construido relojes atómicos que son 6 veces en orden de magnitud, o sea, 10 a la 6, más precisos que los relojes atómicos de cesio. Se llaman relojes atómicos de iones de aluminio, etc. Y estos relojes atómicos tienen una precisión de 10 a la menos 20 segundos. Y entonces aquí, de nuevo, me gusta ilustrar a los oyentes con un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir, cierto? ¿Qué quiere decir que yo tengo un reloj tan preciso? Resulta que 10 a la 20 segundos es el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang. O sea que si yo tuviera 2 relojes de esos en el origen del universo, en el Big Bang, estarían atrasados un segundo uno respecto al otro. Sí, sería la solución, Entonces, exactamente, entonces la física cuántica en este momento ofrece las precisiones más extraordinarias que se pueden encontrar en la Tierra. Y entonces en ese caso, pues, aunque lo leí, pues me pareció muy fantástico, pero en ese caso nos podríamos en algún futuro, quién quita, algo muy loco, pensar en que podemos llegar a ese punto, casi que la teletransportación para llegar a ese punto y verlo ahí. No sabemos, eso es una cosa, digamos, que se está desarrollando, por ejemplo, el Internet cuántico, aprovechando esa palabra teletransportación de estados cuánticos, se está desarrollando muy rápidamente. De hecho, digamos, los chinos son los que más van adelantados en el Internet cuántico. Ya hay una ciudad en China, Shanghái, que tiene sus institutos de investigación de física cuántica conectados con Internet cuántica. Y finalmente, o sea, para como darle puntadas finales a esta conversación, tal vez la apuesta tecnológica más relevante que tiene la física cuántica en estos momentos es el computador cuántico. Sí, que le están apostando hace ya le lleva apostando hace muchos años, se está desarrollando, tenemos unos prototipos de computador cuántico, para decírselo a nuestros oyentes, son como computadores cuánticos de juguete, o sea, todavía son muy pequeños, todavía no tienen toda la capacidad, pero si los colegas físicos logran desarrollar un computador cuántico en todas sus capacidades, yo creo que desde el punto de vista tecnológico el salto va a ser más grande que la invención de la máquina del vapor, sí, o que la invención de la rueda. Corto tiempo. En muy corto tiempo, porque un computador cuántico tiene más potencia de cómputo
que la que tiene toda la humanidad en este momento. O sea, imagínense que reunimos toda la potencia de cómputo de todos los supercomputadores, de todos los computadores de todas las personas del planeta, sus smartphones que también son computadores, claro, sus tabletas, ¿cierto? Reunimos toda esa capacidad de cómputo y decimos, mire, la humanidad tiene esta capacidad de cómputo. Un solo computador cuántico puede tener millones de veces más esa capacidad de cómputo. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Ahí sí quedó abierta realmente la pregunta. Ahí queda abierta. No, excelente, Boris. No, profesor, le agradezco mucho realmente porque obviamente nos ha dado una buena luz sobre el tema. Obviamente los interrogantes quedaron inclusive mayores para mí. Esa es la idea, que los oyentes se animen a estudiar física cuántica. Sí, leerla digamos, que es muy interesante, pero comprenderla es otro cuento que involucra un montón de factores más, pero bueno. No, muy amable de verdad por esa explicación tan profunda y tan clara realmente para nosotros. Y siempre será bienvenido por acá para de pronto quien quita otro tema relacionado con este mundo que a usted le apasiona tanto, profesor. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Realmente el placer ha sido mío. No, muy amable. Bueno, entonces este ha sido el tema final de este año 2025, precisamente el año de la tecnología y las ciencias cuánticas, decretado por en este caso la UNESCO. Entonces, bueno, esperemos que nos sigan siempre y que el año entrante seguiremos con otros temas que seguramente pueden ser muy interesantes.